sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana, Padre bendito, te rogamos que tú tomes el control, Señor, de la predicación, Señor, del predicador y de toda tu congregación. Nos hemos reunido, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor, y para que, Señor, hables a nuestros corazones por medio de tu santa palabra, Señor. En tu misericordia usa, Señor, a esta vasija, Señor, de barro. Glorifícate por medio de tu palabra, de tu santo evangelio. Bendice a tu pueblo, Señor, que al oír tu palabra puedan atender atentamente, Señor, tu palabra, y puedan responder, Señor, en obediencia, Señor, bien sea, Señor, para publicar, Señor, y dar testimonio de ella, Señor, o también, Señor, el que aún no ha creído, Señor, y se ha arrepentido, para traer, Señor, convencimiento de pecado, Señor, a su vida. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, la semana anterior estábamos viendo el versículo 17, hermanos, y sabemos el impacto que este texto ha tenido en el desarrollo de la historia de la iglesia, especialmente en Martín Lutero. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Sabemos entonces, mis hermanos, que la justicia de Dios, hermanos, se ha revelado, hermanos. Y esta justicia, hermanos, quiero que tengan en cuenta esto. Miren esta parte. El versículo 16 nos habla de la revelación del poder de Dios. No me avergüenzo, dice el versículo 16 del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios en el Evangelio, el poder de Dios se revela. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, hermanos, y también, hermanos, al no judío o al griego, hermanos. Entonces el evangelio es poder de Dios, hermanos, para traer salvación a los que estábamos perdidos. Pero también el evangelio, el versículo 17 nos dice que es justicia de Dios. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hablamos mucho, hermanos, del amor de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros mismos caemos en este vocabulario. Es que necesitamos decirle a la gente que Dios los ama. Sí, hermanos, Dios es amor, pero también Dios es justo. No podemos separar ninguno de los atributos de Dios, hermanos. Dios es amor y en su amor Él hace justicia, hermanos. Por tanto, hermanos, por eso tenemos lamentablemente una generación de cristianos, hermanos, que no tienen ningún repudio en pecar y vivir en pecado. Porque les hablamos de Dios como amor, pero no les enseñamos que Dios es juez justo.
Y entonces todos venimos, no, Dios te ama y te acepta tal como eres. ¿Será cierto eso? Dios te ama y quiere cambiarte. A pesar de lo que tú eres, Dios te ama. Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por vosotros. Pero Dios no te ama con tu pecado, Dios te ama a pesar de tu pecado. Pero también Dios es juez justo y Dios no se complace en el pecado del pecador. Por tanto, hermanos, el Dios justo que se ha revelado para salvación, ha revelado también su justicia. Y el mundo y los cristianos deben de saber y entender que Dios es justo, y es lo que se nos ha venido enseñando en la escuela dominical. Y Dios no va a dar por inocente al pecador. La gente, hermanos, dentro y fuera de la iglesia necesitan entender que un día todos compadecerán delante del tribunal de Cristo. Los muchos que se llaman cristianos, hermano, dice la Biblia, que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor. Muchos aún que predican y enseñan, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les declarará, apártense de mí, hacedores de maldad. Dios es justo. Y sabemos, hermanos, y el mundo y los cristianos tenemos que entender esto. Dios no, si es justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Y el Evangelio nos revela eso, hermanos. Que delante de un Dios justo, hermanos, todos somos pecadores. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos nos hemos desviado. Ese es el Evangelio. Decía alguien, el evangelio no comienza diciéndote que Dios te ama. El evangelio comienza diciendo que Dios es juez justo y por tanto tú estás condenado y necesitas de la gracia de Dios. Por eso la gente dice, yo no soy tan malo, por eso yo no necesito ir a una iglesia. No soy tan malo, soy hasta mejor que los que están en la iglesia. Hago muchas cosas buenas. La gente se siente tan buena que piensa que no necesitan a Dios. Y no hay bueno ni uno, hermanos. Todos nos desviamos. Si usted se compara con el que está al lado, usted puede sentirse muy bueno. Pero usted y yo nos tenemos que ver frente al Dios justo y santo. Y todos somos pecadores. Todos le hemos fallado. Y la justicia de Dios demanda un veredicto, porque la paga de vuestro pecado es muerte. En el evangelio, hermanos, también ahora de eso se trata este texto, y puse, hermanos, de este texto desde el 3:18, desde el 1:18 hasta el 3:20, hermanos, nos va a hablar, hermanos, de una misma cosa. Todos somos culpables. El hombre sin Cristo está condenado, hermanos, a la culpabilidad eterna. No hay bueno ni aún uno. No hay nadie que no tenga a Cristo y espere ir a la eternidad con Dios. Judíos como también griegos, todos, y no judíos, gentiles, todos son culpables. De eso nos va a hablar estos capítulos. No, pues es que los judíos tienen la promesa. Si no creen en Cristo, ya han sido condenados. Porque hay un solo camino. Y no importa cuántas ofrendas tú envíes donde quieras enviarla, si Cristo no resplandece en sus corazones, no hay salvación para ninguno, judío como no judío. El único camino es Cristo, y si por ser judío tú fueras salvo, no necesitarías a Cristo, necesitarías volverte judío. Todos necesitamos al único Salvador, al impecable Dios manifestado en Jesucristo, el Hijo de Dios entre los hombres, hermanos. Y entonces, hermanos, Dios revela su poder, hermanos, para salvación a todo aquel que cree, hermanos. Y esta justicia no es de nosotros. Esta justicia es por fe y para fe, hermanos. Es decir, se origina en la confianza en Cristo y se desarrolla en fe en Jesucristo. El justo por la fe
vivirá. Solamente es la fe y la plena confianza en aquel, hermanos, que ha derramado su gracia sobre los pecadores. Es por medio de esa fe, hermanos, que usted y yo, hermanos, podemos venir a Él, hermanos. Y si ustedes se acuerdan, en el tiempo de Jesús, ese era el problema de los judíos en aquella época, hermanos. Y Jesús les dice en Mateo 5:20 a ellos: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús dice, hermanos, si ustedes saben cuán ofensivos es esto para la religión. Los que se creían que eran maestros e interpretaban la ley, Cristo les dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. Imagínense en el golpe, hermanos, para el pueblo que está escuchando y para los discípulos. ¿Cómo es posible si estos hombres, a la vista de los hombres, son los más justos, los más reverentes a la ley? Cristo les dice: esa justicia a nadie salva. Los fariseos y los escribas, ellos creían y enseñaban, hermanos, que mediante el cumplimiento de la ley ellos iban a ser salvos, iban a entrar al reino de los cielos. Ellos se justificaban por su piedad externa. Pero saben, al igual que ayer y hoy, Dios conoce la inmundicia interna del hombre. Nuestra religión externa puede ser agradable para los hombres, pero para Dios puede ser despreciable, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. A Dios no lo vamos a engañar. Y estos fariseos y escribas engañaban al pueblo, enseñando la ley, pero Dios conocía sus corazones y su vida. Jesús le dice en el mismo sermón del monte, hermanos: guardaos, Mateo 6:1, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Cuídense de hacer cosas para que los demás lo vean. Preocúpense por agradar a Dios y no por agradarse a sí mismo. No van a entrar al reino de los cielos. No hay forma, mi hermano, no hay nada que usted y yo podamos hacer para entrar al reino de los cielos. Solamente necesitamos creer en Jesucristo para salvación, para que la justicia que Dios ha puesto sobre nosotros en Cristo Jesús es suficiente para justificarnos. Y cuando hablamos de justicia, hermanos, quiero traer esta frase de Gruden, hermanos. ¿Qué es pues la justificación? Lo podemos definir de la manera siguiente. La justificación, quiero que miren, ahorita voy a poner otra frase de él porque nos confundimos mucho. Es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él, hermanos, dice Gruden, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Nos declara justo ante sus ojos. Pero quiero que miren que es una declaración divina legal. Aquí no está hablando de una regeneración ni de una santificación, porque a veces confundimos esto y pensamos que son hermanos. Sí, todos ellos hacen parte de la salvación, pero cuando se habla de justificación es una declaración que el Dios de todo el universo nos declara a nosotros justo por lo que Cristo ha hecho. Luego, hermanos, el mismo Gruden dice: la pureza del evangelio está ligada al reconocimiento de estas diferencias. Si se confunde justificación con regeneración, hermanos, es decir, ese nuevo nacimiento, esa nueva regeneración que el Espíritu Santo opera en nosotros al nacer de nuevo, o también a lo que es la santificación, hermanos, que tenemos, hermanos, que Dios, hermanos, se manifiesta en toda la vida del creyente. Y yo puse entre paréntesis a esta frase de Gruden: o glorificación,
que es decir, esa perfección que Dios tiene preparado al final, cuando Él venga, seremos también glorificados con Él. Eso no acontecerá aquí, sino al final, hermanos. Dice Gruden, queda abierta la puerta para perversión del evangelio en su esencia. No puedo confundir lo que es justificación, porque entonces, hermanos, luego Pablo va a hablar de esto. Si ya fuimos justificados, entonces usted y yo vamos a perseverar en el pecado. De ninguna manera. Porque el que es justificado es regenerado por Cristo. Yo no puedo decir, es que yo ya fui justificado y entonces voy a vivir en pecado. Eso sería la más grande contradicción, hermanos. El que es justificado, Dios lo regenera y empieza en él un proceso de santificación. El verdadero cristiano se caracteriza por buscar la santidad de Dios. Si eso no es así, hermanos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Es fundamental, continúa Gruden diciendo, para la esencia del evangelio, insistir en que Dios nos declara. Justificación es una declaración de Dios. Nos declara justo, no en base a nuestra condición real de justicia o a nuestra santidad. Dios no está diciendo que el hermano Jorge es justo porque es bueno o porque es santo. No, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros aún siendo pecadores, sino más bien sobre la base. Esta es la justicia que está hablando Pablo aquí, sobre la base de la justicia perfecta de Cristo. Esta es la justicia la cual salva, mis hermanos. No es tu justicia, no es la justicia de la religión, no es la justicia de las buenas obras. Es la justicia que Dios en Cristo otorga a todo aquel que cree. Por eso es por fe, y para la fe es creyendo en el Hijo de Dios, hermanos, y viviendo en esa fe. Es una declaración. Quiero que esto te quede claro, hermanos, porque luego vamos a hablar de la regeneración y también de la santificación, hermanos, que son parte de la vida de aquel que ha sido salvo. Me gusta mucho esta frase de Mons Robert, hermanos. Él dice, toda justificación que no conduzca a la santificación es una farsa. Luego dice Robert, hermanos, y toda santificación que no esté basada en la justificación es un ejercicio de futilidad legalista y no merece ese nombre. Es decir, que si tú piensas que eres justificado, hermanos, por tus obras, te estás engañando a sí mismo. Tú eres justificado solamente por la obra de Cristo. Pero si eres justificado por la obra de Cristo, esa justificación te va a guiar a una santificación. Bueno, mis hermanos, esto era una explicación que les debía de la enseñanza anterior. Tengo que empezar la predicación. Se ríen porque sí se acuerdan que les dije. Pero vamos a empezar, hermanos. La ira de Dios. Ya hablamos de la justificación. Vamos a la ira de Dios, mis hermanos. Y cuando hablamos de esto, posiblemente a muchas de ustedes, espero que no sea así, pero a muchas personas no les gusta escuchar este título. A la gente le gusta escuchar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Sí, hermanos, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, hermanos. Y si Él no fuera justo, no fuera Dios, hermanos. Porque usted y yo, pecadores, exigimos justicia a nuestros jueces terrenales. ¿Cómo no vamos a esperar la justicia perfecta de aquel que es perfecto en todos sus atributos? Así que Dios es un Dios justo, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, de acuerdo a la justicia de Dios, el hombre sin Cristo es culpable delante de Él. Todos somos culpables sin Cristo. Lo primero que diremos, versículo 18, hermanos, es que Dios se ha revelado a la humanidad. Dice el apóstol Pablo, hermanos, versículo 18, porque la ira, hermanos, de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad. Y Sproul dice, hermanos, esto: estoy seguro de que el apóstol presenta la ira de Dios en este momento, porque nadie puede apreciar, escucha mi hermanos, plenamente las buenas noticias, excepto en el contexto de nuestra culpa ante Dios. A la gente le dice, venga, le doy una buena noticia. Y la gente dice, no, yo ya sé qué se trata. No, yo no necesito eso, yo creo en Dios. La buena noticia es un anuncio, dice Sproul, para las personas que están universalmente bajo la acusación de Dios y expuestas a su ira. El que cree que no está bajo la ira de Dios no ve la necesidad del evangelio. Por eso la gente, y tristemente lo tenemos que decir, aún nuestros familiares piensan que no necesitan a Cristo. Piensan que no son tan malos y que Dios los ama a pesar de lo que son, y que con eso es suficiente. Pero el mundo necesita saber, y también la iglesia necesita saber, que el evangelio es necesario para la salvación de aquellos que están bajo la ira de Dios. El que no está en Cristo, iglesia, sea lo que sea padre mío, sea hermano mío, está bajo la ira de Dios. Y yo sé que esto nos ofende, porque no queremos decir que un familiar nuestro esté bajo la ira de Dios. Pero no es lo que usted y yo digamos, y lo que queremos decir es lo que Dios dice en su palabra. Y esto debe de ser motivo de nosotros, no para sentirnos más que ellos, sino motivarnos a ser testigos del evangelio para que ellos conozcan la luz de Cristo. Esto debe de ser tan importante para nosotros que usted y yo tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio, que no impida para que nuestros hijos y familia conozcan a Cristo. Porque, hermanos, sin Cristo están bajo la ira de Dios. Es así de serio. Y si para ti esto no es serio, para Dios es muy tan serio que entregó a su hijo en una cruz del Calvario. Porque la ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, mis hermanos. Y si ustedes pueden ver, hermanos, ahí les puse la traducción, hermanos, paralela del griego. Y la palabra que se usa para ira ahí es orge, hermanos, y significa ira, cólera, indignación. Eso es lo que significa la palabra. Dios está indignado contra aquellos que niegan su verdad. Dios está irado contra el pecador y su pecado. Él ya mostró su amor, hermanos, y todo aquel que acude a la cruz es salvo. Pero todo aquel que desprecia la cruz, hermanos, es digno de un horrendo castigo. Dios, hermanos, en el evangelio reveló la justicia de Dios para salvación. Ya lo que Pablo había dicho en el versículo 17. Pero fuera del evangelio, Dios revela su ira. El que está en el evangelio, hermanos, no es objeto de la ira de Dios. Ha sido, hermanos, pasado a la gracia de Dios. Pero el que rechaza el evangelio, hermanos, está bajo la ira de Dios. No importa, hermanos, cuánto usted y yo lo amemos. Si lo amemos, si realmente lo amamos, mostrémosle a Cristo y a su evangelio. Prediquémosles el evangelio para que la luz de Cristo, hermanos, quite toda tiniebla de sus vidas. Recuerda, aquel que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. La palabra entonces, hermanos, es una respuesta de Dios a la desobediencia, a la rebeldía de la humanidad en contra de sus conocimientos, en contra de sus mandatos.
La ira de Dios, hermanos, es la respuesta divina a toda desobediencia de los hombres. No es la ira injusta de Dios, es la ira de aquel que es justo, santo y perfecto. No es que Dios está siendo injusto, no, es la ira no de los hombres ni de los predicadores, es la ira de aquel que es impecable en todas sus acciones. Así, mis hermanos, que bajo esta ira, bajo esta condenación, están todos aquellos que deciden rechazar la gracia de Dios. La ira, dice la Biblia, se manifiesta desde el cielo. Recuerda, hermanos, que todo pecado, y lastimosamente usted y yo tenemos, y el mundo especialmente, tiene un ligero concepto del pecado. A veces como que no sentimos, hermanos, nada cuando se peca. Pero recuerda que todo pecado es una ofensa al carácter de Dios, a su santidad, a su justicia. Y todo pecado del hombre tiene que ser castigado. Y Dios manifiesta, dice el versículo, su ira desde el cielo, el lugar donde está su trono, su presencia. Y Dios ya lo ha manifestado, lo manifestó en el diluvio, trajo juicio sobre la tierra. Y solamente fueron salvos los que creyeron. Noé y su familia. De resto, todos los demás quedaron bajo la ira de Dios. Es el mismo Dios, hermano, no es otro Dios. También Dios ha traído su ira, hermanos, en Sodoma y Gomorra sobre ciudades. Dios mandó, hermanos, en esa ciudad, hermanos, trajo destrucción y solamente salieron de ahí, hermanos, Lot y su familia. ¿Por qué? Por la misma depravación, por la misma rebeldía de la creación. ¿Por qué pasan tantas cosas malas? No, hermanos, antes tendríamos que preguntarnos por qué Dios es tan bueno que aún nos tiene existiendo. ¿Por qué pasan por nuestra rebeldía? Porque la humanidad ha decidido negar a Dios cuando la creación revela a su creador. Dios está indignado y ningún pecado, hermanos, está ausente de su indignación. Dios estableció un momento, hermanos, para manifestar su ira plena en el futuro. Ya hablamos de eso en Apocalipsis, hermanos. Hechos también habla de eso, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Aquel varón a quien designó, de Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. En Hebreos, ya estudiamos también Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, mis hermanos, cuando entramos aquí, hermanos, pero podemos ver, hermanos, que aquí está hablando no de la ira final, sino de una ira, hermanos. Es la ira de Dios, pero es una ira que ya está siendo derramada. La Biblia da testimonio de eso, ya hablamos de esto. Y muchas veces Dios trajo su ira y su juicio sobre su mismo pueblo. Hermanos, y después de que la Biblia ya fue revelada la palabra de Dios, Dios ha seguido trayendo juicio sobre las naciones. Solamente que nosotros no lo podemos declarar de esa manera porque no está en la palabra de Dios. Pero vemos manifestaciones soberanas de Dios, hermanos. Algunos dicen la madre naturaleza. Y cada quien se entenebrece, se endurece de acuerdo a su razonamiento. Pero Dios es el soberano. Y Dios va a manifestar su ira a causa, dice el versículo, de la impiedad y la injusticia de los hombres. Esa falta de reverencia a Dios, esa impiedad, ese no prestarle atención a Dios, no atender su palabra. Contra toda injusticia, contra toda aquella conducta que no es recta, hermanos, y que daña a los demás y que busca, hermanos, inmoralmente propio provecho. Todo aquel que practica esta injusticia, toda clase de inmoralidad, hermanos, a través de eso, la humanidad, dice el texto, detienen la verdad.
la verdad de Dios, del conocimiento de Dios. A través de la rebeldía, a través, hermanos, de la desobediencia, del negar a Dios con nuestras prácticas. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Dios envió el diluvio, el hombre es tan rebelde, hermanos, que ¿qué hicieron después del diluvio? ¿Obedecieron a Dios? Empezaron a hacer una torre de Babel para salvarse. Una y otra vez, hermanos, somos necios y no atendemos lo que Dios nos ha dicho. Hoy usted y yo, hermanos, tenemos su palabra, su revelación escrita. Tenemos, hermanos, el evangelio de salvación. Tenemos al Espíritu Santo, y más triste es que el cristiano viva, hermanos, sus vidas sin dependencia de la revelación de Dios, sin dependencia de la guía del Espíritu Santo en su vida. Lo segundo que vamos a decir, hermanos, Dios se ha revelado por medio de su creación. Versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios, hermanos, no nos ha dejado sin conocimiento de él. Dios desde el principio se ha querido revelar al hombre, y progresivamente Dios lo ha venido haciendo, hermanos, no porque él no estaba completo desde el principio, sino que usted y yo somos incapaces de conocer todo lo que es Dios, hermanos. Les he manifiesto, hermanos, es decir, Dios ha revelado su conocimiento a cada hombre, hermanos, y de esto voy a hablar más en el capítulo 2, hermanos. Lo que se puede conocer de Dios ha sido manifestado, revelado a los hombres. Hay una ley moral en todo ser humano, hermanos, que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si usted ve a alguien robando, usted no necesita ser religioso para saber que eso está mal. Claro, si usted va a California y dice, no, es que la ley lo permite. ¿Sí ven la necedad del hombre? No, hasta cierto, usted puede robar hasta cierta cantidad. La Biblia dice, no robarás. Pero es la necedad aún de los mismos gobernantes que Dios les ha permitido gobernar para traer juicio a las naciones. Por su impiedad, por su inmoralidad, porque niegan a Dios con sus vidas. Entonces Dios les permite, hermanos, y derrama que ellos, hermanos, se entreguen a sus propias pasiones. Dios, hermanos, ha querido revelar. Si se ha revelado, nadie tiene excusa. Nadie, hermanos. El que ha decidido adorar el sol en lugar de adorar al creador del sol es culpable. El que ha decidido adorar a la lluvia en vez de aquel que nos da la lluvia y nos deja salir el sol, hermanos, sobre justos e injustos, es culpable. El que ha decidido adorar una vaca en lugar de adorar a aquel que creó los animales es culpable. No hay inocente nadie. Versículo, capítulo 2. No tienen excusa, dice. Nadie puede justificarse delante de Dios. Dios no nos ha dejado ignorantes de su existencia, sino que desde el principio de la creación Dios se ha revelado a las criaturas, pero las criaturas en su necedad, en su necio corazón, en su endurecido corazón, han decidido negar a Dios. Por tanto, son culpables. Porque lo que de Dios, dice el versículo 19, hermanos, se conoce, le es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde, hermanos? Desde la creación del mundo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación testifica que hay un creador, y somos tan necios que a veces terminamos creyendo que un átomo hizo una explosión y creó. ¿Cuándo, hermanos? Bueno, la misma ciencia se tiene que ir ratificando con el tiempo y reconocer que eso es imposible. Decía alguien, es más fácil, hermanos,
No, es más difícil creer lo que dice la ciencia que lo que dice la escritura. Porque nadie puede creer, hermanos, que una explosión pueda crear algo tan perfecto como es nuestro universo. Siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Se hacen claramente visibles, hermanos. Dios ha revelado lo invisible de Él. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu, hermanos. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Como espíritu, Él es invisible al hombre, hermanos. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Cristo ha revelado al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sin pentino. Amén, dice la Escritura. Dios se revela, hermanos, al hombre en su divinidad, hermanos. Dios se ha revelado, se ha manifestado, no nos ha dejado ignorantes. En la creación ha mostrado su poder y ha hecho todo cuanto existe y lo ha hecho bueno y en gran manera. Eso solamente es posible de un Dios que es divino y poderoso. Se hacen claramente visibles, la creación revela a su creador y se hace entendible por medio de la creación, dice la Escritura. Hermanos, el hombre puede percibir al creador por medio de su creación. La creación de Dios revela a quien la creó. El origen de esta revelación, hermanos, es a partir de la creación. Dios hizo todo y lo hizo bueno, hermanos, porque Él es bueno. Todo lo que proviene de Dios es bueno y en gran manera. Hermanos, aún sus justos juicios son buenos para su creación. Desde el principio, el hombre tiene un conocimiento de Dios. Dios te creó con la capacidad de entender esa revelación. Por tanto, no hay excusa. No hay argumentos para defendernos y excusarnos. No es que no escuchó. No, hermanos. El hombre ha decidido negar a Dios por medio de sus obras y por medio de sus dichos. La palabra inexcusable es la palabra anapologetus, hermanos. Es decir, no hay apología, no hay defensa delante de Dios. Todos son culpables cuando niegan a Dios. Lo tercero que diremos, hermanos, es que Dios se ha revelado, dijimos, Dios se ha revelado por medio de su creación. Lo tercero que diremos es que la humanidad ha rechazado el conocimiento de Dios. Puse 3 versículos, si ustedes quieren, léanlo rápido, de lo que leímos. Versículo 23 dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 26, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Este es el resultado de una humanidad sin Dios. Así que lo que ustedes y yo estamos experimentando hoy en nuestras naciones no es nuevo. Es el resultado de una creación que ha decidido darle la espalda a su creador. Por tanto, hermanos, esto, como dice el versículo 28, súmenle a esos 3, y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó, Dios los dejó. Ahorita vamos a ver otros 3 versículos que hablan acerca de las acciones de Dios. Estas son las acciones de la creación. Hermanos, pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron, conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oh sabiduría de este mundo,
cuán necio es delante de Dios. Cuán necio es el hombre sin Dios, hermanos. Conociendo a Dios, no le dieron gloria. Conocen a Dios y rechazan al Dios que conocen. Este conocimiento, hermanos, es un conocimiento que ellos pueden experimentar por medios de la creación. La creación, las criaturas, entonces responden a Dios de una forma negativa, rechazan el conocimiento de Dios, no glorifican a Dios ni lo reconocen, y además de eso son ingratos, no le dan gracias a Dios porque aún pueden respirar y el sol sale sobre ellos y la lluvia cae sobre sus tierras. No, hermano, están entenebrecidos. No dan gracias, se envanecen, se endurecen. Hermanos, la razón, hermanos, de esta actitud a Dios es porque se envanecieron en sus razonamientos. Se hicieron soberbios en su vanidad. Niegan a Dios, de modo que prefieren reemplazar a Dios, hermanos, negándolo, y así no tienen que darle cuenta a nadie. Eso es lo que la humanidad está haciendo. No queremos que alguien nos juzgue, no queremos que alguien nos gobierne. Entonces neguemos a ese Dios y nosotros decidimos nuestro futuro, como si eso fuera posible. Eso es lo que vive nuestra humanidad. Se ha vuelto tan necia que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Necio, sin discernimiento. El necio es aquel que se ha alejado de Dios y niega a Dios con su vida. Salmos 14, 1, 3 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, dice el salmista, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Salmo. Todos, hermanos, sin Dios se han corrompido, se han desviado. Esta es la naturaleza adámica, hermanos. Aquella naturaleza, hermanos, que fue puesta sobre todas las criaturas. Y decía alguien, en la Biblia podemos ver tres, hermanos, imputaciones. El pecado de Adán fue puesto sobre nosotros. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesucristo. Y la tercera es que la justicia de Cristo fue puesta sobre nosotros. Usted y yo, hermanos, por Adán, por el plan de Dios, todos somos pecadores. En Cristo, hermanos, todos los que creen en Él, nuestros pecados son puestos sobre Cristo. Y la justicia de Cristo es puesta sobre todos a quienes creen en Él. Por eso es por fe y para fe. Por eso no hay otra forma de ser salvos, hermanos. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero el hombre ha decidido rechazar la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, mis hermanos. ¿Cómo se manifiesta entonces, mis hermanos? La necedad de este hombre que se cree sabio. Y ese va a ser nuestro último punto, hermanos, en esta ya tarde. Cuarto, hermanos, las consecuencias del rechazo al conocimiento de Dios. Dios se ha revelado por medio de su naturaleza, mis hermanos. La humanidad sin Cristo ha rechazado el conocimiento de Dios. Y como último punto, hermanos, este rechazo ha traído consecuencias a la creación. Versículo 23. Y aquí les voy a poner los tres versículos, hermanos, para que los comparen en su casa. Dios los va a entregar a la inmundicia. Versículo 26.
Dios los va a entregar a pasiones vergonzosas. La inmundicia tiene que ver con la idolatría, pasiones vergonzosas, hermanos, comportamientos depravados, y Dios los entrega a una mente reprobada, hermanos. Ellos decidieron negar a Dios y Dios decidió entregarlos. Les dio rienda suelta a sus decisiones. Y aquí, hermanos, si quiere alguna vez usar el libre albedrío, esta es la decisión del libre albedrío del hombre. Cuando usted y yo tenemos libre albedrío, siempre vamos a rechazar a Dios. La única forma de buscar a Dios es en Jesucristo. Por eso alguien decía, nuestro libre albedrío siempre nos va a llevar al pecado. Yo tuve la libertad de escoger al Señor. No, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Nosotros siempre tendíamos a lo malo. Nuestra naturaleza adámica siempre tiende al pecado. Pero Dios derramó su gracia sobre nosotros y trajo su luz a nosotros, pasándonos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero esto es por medio de ¿qué, hermanos? De la elección, la predestinación de aquel que es soberano. No hay obra de nosotros. Nuestra obra nos condenaba. Nuestra libertad nos apartaba de Dios. Pero la, hermanos, elección soberana de Dios, como se nos enseñó esta mañana, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para salvación y vida eterna. A todo aquel que cree en él. A todo aquel que ha sido llamado, elegido, predestinado, pero también que ha sido llamado a santificación y, hermanos, será glorificado juntamente con Cristo. Efesios. Y cambiaron la gloria, continuemos, volvamos al texto. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Puse los dos versículos juntos para que vean. El hombre cambió la gloria del Dios incorruptible. ¿En semejanza de qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, eso hizo el hombre. Miren lo que dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y a veces tenemos a una humanidad que dice, es que nosotros somos libres de cualquier religión, de cualquier pensamiento que nos encierre. Son esclavos de sus pecados. Están cautivos en los lazos del diablo y piensan que son libres. Dios los ha entenebrecido, hermanos, perdón. Dios, hermanos, le ha mostrado su gracia, pero los ha entregado a su necedad. No es que Dios los hizo malos, es que ya eran malos y Dios les quitó su cerco de gracia para que se entregaran a sus deseos. Y cuando Dios quita, hermanos, su gracia, hermanos, cuando Dios quita, hermanos, esos límites, el hombre es tan perverso como nunca se puede imaginar. Si alguna vez usted se sintió malo, créame, hermanos, que nunca llegó a ser tan malo como usted y yo podemos hacer. Solo por la gracia y la ley de Dios es que usted y yo fuimos restringidos y llamados a salvación. Si Dios quita eso, hermanos, usted y yo somos perversos como no podemos imaginarlo. Si usted no tiene ningún tipo de ley, ni de gobierno, ni de ley moral en su corazón, ningún conocimiento de Dios, hermanos, podemos ser tan depravados como cualquier otro ser humano que se caracteriza en este mundo y en la historia de la humanidad. Así que somos muy rápidos para juzgar, pero tenemos que mirarnos, hermanos, que solo por la gracia de Dios en Cristo somos lo que somos. Cambiaron la gloria de Dios, hermanos. El hombre manifiesta su necedad, hermanos. El Dios que es incorruptible, sin corrupción, en vez de glorificar a Dios, prefieren glorificar a lo que es corruptible. En vez de glorificar al Creador, le dan gloria a aves, a cuadrúpedos, a reptiles, a hombres corruptibles. En este mundo no ha habido nadie que no haya pecado excepto Jesucristo. Pero todos han pecado, hermanos.
¿Por qué yo voy a darle gloria a un hombre que es igual que yo? El único digno de gloria es nuestro Señor y Salvador y nuestro Dios soberano. Pero el hombre en su necedad, porque decidió cambiar la gloria de Dios por no querer someterse a Dios, prefirió hacer imagen y adorar a los hombres. Prefirió hacer imagen y adorar a las criaturas, a los animales. Por eso Dios los entregó, hermanos. Crearon sus propios dioses a su propia conveniencia. Este sí me entiende, este no me pide santidad, este no me pide apartarme de lo que me gusta, porque son igual de pecadores. Hermanos, decía un autor, no me acuerdo el nombre, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lamentablemente usted y yo, el hombre sin Cristo, quiere hacer a Dios a su propia imagen y semejanza. Queremos hacer al Dios que nos conviene. Y ese Dios que nos conviene nos va a llevar al infierno. El único Dios que nos puede salvar es el Dios de la palabra. Así que tengamos cuidado en quien hemos creído. Si es en el Dios de verdad, el que es veraz y el que no miente y el que permanece por los siglos de los siglos y el que nos ha amado en su Hijo y nos ha justificado en su verdad, el cual nos llama a vivir en su santidad. Hermanos, este pecado no era nuevo. Este pecado era practicado ya. Dice Éxodo, hermanos, 32, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, dice que se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese, el que nos trajo aquí a Moisés. Aarón le respondió: quítenles a sus esposos, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelas. Dice la Biblia que todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hicieron sus propios dioses de reptiles en lugar de adorar a Dios. Y Dios ya había dicho en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Hermanos, toda idolatría es rebelión en contra de Dios. Y si ustedes ven el texto, dice que ellos, hermanos, se entregaron a la concupiscencia, es decir, a los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios, hermano, los entrega a la inmundicia y como consecuencia viene la idolatría. Eso de entregar quiere decir Dios los abandonó. Dios, hermanos, da un veredicto divino a la humanidad. Dios, hermanos, los deja a su inmundicia, a su suciedad, a sus apetitos, y quita cualquier restricción soberana, y el hombre se entrega a sus propios deseos. Esa es una humanidad sin Dios, hermanos, y sin quien les diga lo que deben de hacer. Esos son los deseos de un corazón perverso y engañoso, como dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios dice: yo, Jehová, que escudriño los corazones, que pruebo el corazón, la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, hermanos. Hermanos, estos hombres decidieron cambiar la verdad de Dios, dice el texto, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y voy a llegar hasta ahí. Quiero terminar, hermanos, con una imagen. No está aquí, sino para que usted como iglesia de Dios piense en esto.
No alcanzo a ver la lectura arriba, pero dice un grupo integrado por profesionales médicos, preocupados por el uso del sistema médico como arma política de no hacer daño, hermanos. Ellos hicieron una investigación de datos. Esto está en Mundo Cristiano de las Noticias, hermanos. Para rastrearle el tratamiento, hermanos, de cambio de sexo a menores en centros de atención médica en Estados Unidos. Solamente estamos hablando en Estados Unidos. Los resultados revelaron que entre el 2019 y 2023, al menos 13.994 niños se sometieron a procedimientos que incluían bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías de modificación corporal. Del 2019 al 2023, hermanos, casi 4.000 niños han sido operados para un cambio de sexo en Estados Unidos. Esa es la necedad de este mundo que ha decidido darle la espalda a Dios. Pero no miremos hacia afuera, iglesia, porque seríamos negligentes. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Lamentablemente, hablaba con mi esposa ayer y le decía, le mostraba algo. Lamentablemente, muchas iglesias ya están siendo infectadas por estas aberraciones. Y no nos vamos tan lejos. En Odessa ya hay de esto. Y que invitan a todos a ser amigos y a participar porque todos son aceptados. Y se infiltran en las esferas de la política y del poder de los gobiernos locales como nacionales e internacionales. Y tú, iglesia de Cristo, ¿y yo qué estamos haciendo? ¿Oramos sin cesar para que Dios abra la vista de los ciegos? ¿Estamos siendo luz en medio de tanta oscuridad que está siendo esparcida? ¿O aún nos estamos mordiendo, como dice Pablo a la iglesia, entre nosotros mismos? El mundo se está degenerando día tras día y cada vez va a ser peor, iglesia. Tú fuiste y yo fuimos llamados a ser luz en medio de tantas tinieblas. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita de los cristianos para que la luz de Cristo y el evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación, traiga paz para sus vidas. La paz que solamente Cristo nos puede dar. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, amado Padre, por la luz de Cristo en nuestros corazones. Señor, reconocemos, Señor, la maldad, Señor, en medio de nuestra sociedad. Pero también, Señor, reconocemos, Señor, la impureza que puede haber en medio de nuestros corazones. Si hay algo, Señor, que robe la adoración a ti, Señor, en nuestras vidas, por favor, Padre, Espíritu de Dios, trae convencimiento de pecado. Si hay algo que está estorbando para que nosotros nos rindamos y nos sometamos a tu soberanía en nuestros corazones, Espíritu de Dios, aliéntanos, Señor, a rendirnos plenamente. Espíritu Santo, alumbra como una antorcha, Señor, con tu palabra en nuestra vida. Que nosotros podamos ser obedientes, Señor, y publicar el Evangelio, Señor, con nuestro hacer y nuestro decir. Que seamos testimonios en medio de esta sociedad que tanto te necesita y que ha decidido darte la espalda, Señor, que ha decidido negarte con sus vidas y sus decisiones. No permitas que nosotros, Señor, te neguemos en nuestras decisiones, sino que siempre te consideremos, Señor, en todo lo que hagamos y pensemos. Guíanos, Señor. Guíanos en tu santa voluntad. Instrúyenos en tu verdad. Y danos el querer como el hacer, Señor, para servirte y obedecerte todos los días de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.
Dios los bendiga, iglesia. Grande amor, no existe nada bajo el sol